El capitán Alex Moesen siempre había imaginado que ser arrastrado a una ejecución alienígena implicaría más dignidad y menos zumbido electromagnético. Los grilletes alrededor de sus muñecas emitían una vibración constante de baja frecuencia que le dolían los dientes, mientras que el campo de energía que los conectaba a las ataduras de sus tobillos aseguraba que cualquier intento de escapar resultaría en lo que sus captores habían descrito alegremente como una interrupción neuronal temporal, que sonaba como una forma educada de decir: estarás inconsciente antes de tocar el suelo, que los cristalinos pasillos del Palacio Imperial Seuriano desafiaban cada el principio arquitectónico que Alex había aprendido durante su formación en ingeniería en la Academia Naval Terrana. Las paredes pulsaban con patrones bioluminiscentes que parecían responder a los estados emocionales de los transeúntes al mostrar actualmente lo que él se esperaba: que el transporte neutral de prisioneros fuera azul en lugar de una ejecución inminente rojo. La gravedad también funcionó de manera diferente aquí, permitiendo que sus escoltas caminaran ocasionalmente por paredes o techos cuando el diseño del corredor lo exigía, aunque tuvieron la amabilidad de mantener a Alex orientado en una sola dirección para evitar que pierda por completo la pista de hacia donde se dirigía. Su escolta estaba formada por 6 guardias imperiales sellanos, cada uno mide aproximadamente 7 pies de alto, con la piel azul plateada y distintiva orejas alargadas que marcaban su especie. Se movían con el tipo de precisión fluida que sugería que siglos de entrenamiento militar o una comprensión fundamental del movimiento tridimensional que los humanos no lo había dominado del todo. Sus armas permanecieron enfundadas, pero Alex podía sentir los campos de energía contenidos que rodeaban a cada guardia como una armadura invisible, listos para activarse a la primera señal de problemas. Trate de no quedarse boquiabierto ante todo, murmuró el sargento Tours, el oficial de comunicaciones de Alex, que había sido capturado junto a él cuando los sistemas de soporte vital de su barco finalmente dieron fuera después de 3 días de reparaciones de emergencia. Se supone que debemos ser dignos prisioneros de guerra, no turistas en las peores vacaciones de la historia. Es difícil no quedarse boquiabierto cuando las paredes intentan leer nuestras emociones, respondió Alex, señalando cómo el patrón bioluminiscente cambió a colores ligeramente más cálidos en respuesta a su conversación. Aunque tengo que admitirlo, es hermoso en cierto modo, probablemente vamos a morir aquí. Los guardias mantuvieron su formación sin comentar sobre la conversación de los prisioneros humanos, aunque les noté que las orejas del guardia principal se movían ligeramente en lo que podría haber sido diversión. Los universales traductores integrados en sus implantes neuronales habían funcionado perfectamente desde su captura, lo que permitió comunicación, pero no necesariamente comprensión de las sutilezas culturales que hacían única a cada especie. Ellos pasó por una sección del palacio donde las pantallas holográficas mostraban lo que Alex reconoció como imágenes de la batalla de la estación Kepler, el enfrentamiento que lo había llevado a su situación actual. Las imágenes mostraban a su frigot, el desafiante UES, enzarzado en combate con Sepirian. Los buques, mientras que los buques de evacuación civil huyeron del sistema en segundo plano. Ella situación táctica había sido imposible desde el principio. Proteger a los civiles o evite enfrentarse a fuerzas alienígenas superiores. Alex había elegido proteger a los civiles, que parecía la decisión correcta en ese momento y aún parecía la decisión correcta a pesar de sus consecuencias actuales. Interesante elección de decoración, observó Torres, observando holográfico. Las explosiones se reproducen en cámara lenta a lo largo de las paredes del pasillo. Nada dice bienvenido a su juicio como un resumen destacado de sus presuntos crímenes de guerra. Pero no están acusados, dijo Alex en voz baja. Comprometí sus fuerzas en neutral espacio. Destruí 3 de sus embarcaciones. La pregunta es si considerarán las circunstancias o simplemente se enfocarán en el recuento de cadáveres. Las pantallas holográficas mostraron los momentos finales de la batalla cuando la contención del reactor Defiance había comenzado a fallar y Alex había tomado la decisión de embestir la nave sefiriana más grande para comprar a las naves civiles más tiempo para escapar. El metraje capturó el momento en que el casco de su barco se rompió y los sistemas de emergencia apenas habían logrado mantenerlo a él y a su tripulación vivo el tiempo suficiente para rescatarlo. Aunque rescate era probablemente el término equivocado para ese hecho prisionero por la gente a la que acabas de disparar. ¿Aún crees que fue la decisión correcta? Thor dijo, su voz llevando el tipo de convicción que vino de servir con alguien a través de múltiples situaciones imposibles. Esos los barcos civiles tenían familias a bordo. Niños, ancianos, seres que nunca habían tenido un arma en sus vidas. No podíamos simplemente dejarlos morir. Dígale eso a las familias serianas cuyos parientes no llegué a casa desde la estación Kepler, respondió Alex, aunque su tono sugirió que estaba luchando con la complejidad moral en lugar de lamentar su decisión. La guerra hace héroes y villanos de las mismas acciones, dependiendo del lado en el que estés parado. El pasillo de delante se abría a un vasto atrio donde múltiples niveles se conectaban a través de relaciones geométricas imposibles que hacían del oído interno de Alex presentar quejas sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Seres de decenas de diferentes especies se mueven por el espacio. Algunos caminando sobre superficies que el cerebro de Alex insistió en que deberían ser paredes o techos, otros flotando en campos atmosféricos controlados, y unos pocos que parecía estar hecho de luz cristalizada y se movía a través de patrones que podrían haber estado caminando o podrían haber sido matemática avanzada. Bienvenido al Imperio Seuriano. Uno de los guardias habló por primera vez, su armónicos portadores de voz que el traductor universal interpretó como formales cortesía mezclada con lo que podría haber sido simpatía. La diversidad que ves aquí representa 17 especies diferentes viviendo en alianza voluntaria bajo la protección de la reina Lielit. Alex estudió la increíble variedad de formas de vida moviéndose a través del atrio, notando cómo parecen coexistir pacíficamente a pesar de las obvias diferencias biológicas y culturales. Es impresionante. Hemos escuchado sobre el éxito del imperio con la integración multiespecies, pero verlo de primera mano es humillante. Su especie tendrá la oportunidad de unirse a esta alianza, continuó el guardia. Asumiendo el de hoy los procedimientos concluyen favorablemente, la reina Lielit cree en la redención a través de comprensión en lugar de castigo a través de la destrucción. Torres disparó a Alex. Esa mirada sugería un optimismo cauteloso mezclado con un sano escepticismo. Eso suena alentador.
¿Significa que no estás entrando en una ejecución sumaria? Estás caminando hacia el juicio, respondió el guardia, con las orejas aplanadas, ligeramente en lo que Alex estaba aprendiendo a reconocer como cautela diplomática. La forma que adopte ese juicio depende en gran medida sobre cómo elige presentar su caso y si Queen Ma encuentra sus acciones justificable en el marco de la ley intercies. Que continuaron a través de secciones cada vez más elaboradas del palacio, cámaras pasadas donde que parecía que se estaban llevando a cabo procedimientos legales en lenguajes que producían patrones geométricos visibles en el aire. A través de galerías que exhiben formas de arte que requerían múltiples dimensiones para apreciarlas adecuadamente y al mismo tiempo jardines donde plantas de diferentes mundos prosperaron de alguna manera en las mismas condiciones atmosféricas a pesar de requerir tipos completamente diferentes de radiación y composición del suelo. El capitán Thor dijo en silencio mientras se acercaban a lo que obviamente eran las enormes puertas de la sala del trono. Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que la tripulación apoya las decisiones que tomaste. Tomaríamos las mismas decisiones de nuevo si nos enfrentáramos con la misma situación. Alex sintió que algo cálido y complejo se acumulaba en su pecho. El tipo de emoción que vino de saber que había servido junto a personas que entendían el peso de decisiones imposibles. Gracias, sargento, veamos si podemos convencer a la reina Lile de que la terquedad humana ocasionalmente produce resultados positivos. Las puertas a la sala del trono eran en sí mismas obras de arte talladas en cristal vivo que respondían a los seres que se acercaban por mostrando patrones que reflejaban sus estados emocionales e intenciones. Como Alex al acercarse, el cristal comenzó a mostrar patrones arremolinados de azul y oro que podrían haber representado determinación, mezclado con esperanza o posiblemente resignación mezclada con desafío. Tampoco la interpretación parecía precisa. Recuerde, dijo el guardia principal cuando las puertas comenzaron a abrirse en silencio. Secuencia. Las habilidades empáticas de la reina Larelit le permiten sentir emociones autenticidad. El engaño no solo es detectable, sino que se considera una tumba insulto a la corte imperial. Hable con sinceridad, acepte la responsabilidad de sus acciones, y puede descubrir que la justicia seiriana es más flexible de lo que sugieren las ideas preconcebidas humanas. Alex enderezó los hombros tanto como lo permitían los grilletes electromagnéticos, aprovechando cada pedacito de fuerza militar, teniendo que podía reunir. Entendido. Vamos a averiguar si la humanidad la reputación de situaciones imposibles se extiende a los tribunales de extranjeros. El trono la habitación del imperio ceteriano era menos una habitación y más una imposibilidad arquitectónica que había decidido albergar una reunión política. El espacio se estiró hacia arriba hasta que se abrió directamente al vacío lleno de estrellas de Andrómeda, sector, mantenido en su lugar por campos de energía que de alguna manera mantenían la atmósfera mientras proporcionando una vista despejada de nebulosas arremolinadas y galaxias distantes. Las paredes mismas eran formaciones cristalinas vivas que habían crecido durante milenios, creando una acústica natural. Eso podría llevar un susurro a través de grandes distancias mientras de alguna manera evita el eco distorsión. En el centro de este anfiteatro cósmico se sentaba el trono de luz estelar eterna, una estructura cristalina que parecía haber crecido alrededor de su ocupante en lugar de ser construido para ella. La reina Lielit del imperio ceteriano poseía el tipo de presencia que hacía parecer la gravedad opcional. Su piel azul plateada atrapa y refleja la luz de lejos estrellas, mientras sus orejas alargadas rastreaban los sonidos sutiles y emocionales resonancias de su corte ensamblada con la precisión de sofisticados sensores. Alex había esperado que una corte alienígena fuera alienígena, pero no había anticipado la gran diversidad de seres dispuestos a su alrededor los salones del trono. Múltiples niveles. Representantes de 17 especies diferentes crearon un complejo sistema político ecosistema que abarcaba desde entidades cristalinas que se comunicaban a través de frecuencias armónicas hasta seres gaseosos. Eso expresó emoción a través de perturbaciones atmosféricas controladas. El sitio era simultáneamente hermoso y abrumador como asistir a una función diplomática en el centro del universo. El capitán Alexander Moesen de la Federación de la Tierra Unida anunció al canciller de la corte, un ser cuyo cristalino la estructura vocal creó armónicos que el traductor universal interpretó como autoridad formal mezclada con lo que podría haber sido curiosidad. Estás acusado de agresión militar en el espacio neutral, violación de los protocolos del Tratado Interespecies, y la destrucción de las naves imperiales efirias durante la compromiso en la estación Kepler. Alex se mantuvo tan erguido como le permitieron sus grilletes electromagnéticos, encuentro con la mirada de la reina Lielit a través del vasto espacio de la sala del trono. Sus ojos azules plateados tenían una inteligencia que parecía catalogar y evaluar todo lo que observaban, mientras que sus habilidades empáticas, potenciadas por sería la biotecnología, le permitió sentir la autenticidad emocional con una precisión sobrenatural. El tribunal reconoce la gravedad de estos cargos. El canciller continuó, sus palabras creando patrones geométricos visibles en el aire que Alex asumió eran el equivalente seiriano de la documentación legal. Acción militar que resultó en la pérdida de la vida exige la consideración más cuidadosa de las circunstancias, las motivaciones y el entorno más amplio, implicaciones para las relaciones interespecies. Murmullos ondearon a través de los reunidos corte en idiomas que producían de todo, desde tonos musicales hasta pulsos electromagnéticos. Alex notó cómo diferentes especies reaccionaron a las cargas. Algunos exhibieron lo que parecía ser aprobación para un juicio severo, otros mostraban signos que podrían indicar simpatía por un guerrero que se había enfrentado a decisiones imposibles. Representante del consorcio comercial de Andrómeda, cuyos parches bioluminiscentes cambiaron a través de colores que sugerían un cuidadoso cálculo político, se dirigió al trono con una voz como campanillas de viento en una brisa suave. Su Majestad, las implicaciones económicas de este incidente extenderse más allá de las pérdidas militares inmediatas. Rutas comerciales a través de neutral el espacio depende de la previsibilidad de los protocolos de participación. Previsibilidad, respondió otra voz. Este de un asesor militar de Boran cuyos 6 brazos gesticulaban en patrones que enfatizaban sus puntos. Asume racional actores que toman decisiones basadas en la evaluación lógica de situaciones tácticas. Humano la toma de decisiones emocionales introduce variables que la planificación estratégica tradicional no puede acomodar.
Alex, escuché cómo diseccionaban su especie como un espécimen biológico particularmente interesante. Su mayor fortalezas replanteadas como pasivos estratégicos por seres que aparentemente habían nunca se enfrentó a la elección entre ventaja táctica y convicción moral. Cuando a el analista cultural Cromulan comenzó lo que sonó como una conferencia preparada sobre inestabilidad emocional humana como amenaza para la paz galáctica, Alex sintió la paciencia llegando a sus límites operativos. La reina Lilith levantó una mano a un gesto que silenció de inmediato el comentario político, llevando su voz claramente a través de la acústica perfecta de la sala del trono. Capitán Morrison, usted haber escuchado los cargos y las observaciones preliminares del tribunal sobre los patrones de comportamiento humano. ¿Cómo respondes a estas acusaciones? Este era el momento que lo determinaría todo, no solo el destino personal de Alex, sino potencialmente la relación futura entre la humanidad y el imperio más poderoso de este sector de la galaxia. Ellos grilletes electromagnéticos zumbaban con energía apenas contenida. La corte reunida centró sus diversas formas de atención a él. Y en algún lugar del vacío cósmico de arriba, las estrellas continuaron su danza antigua mientras esperaba a ver qué sucedía cuando la terquedad humana se encontró con la justicia alienígena. Alex dibujó en cada pedacito de entrenamiento militar, información diplomática y convicción personal que poseía. Su Majestad, acepto toda la responsabilidad por mis acciones en la estación Kepler. Me enfrenté a las fuerzas efirianas en espacio neutral, y mis decisiones resultaron directamente en la pérdida de vidas en ambos lados. Estos son hechos, y no insultaré a este tribunal intentando negar los sellos. La honestidad de su admisión creó cambios visibles en los patrones de atención de la corte. Varias especies mostró lo que podría haber sido una sorpresa por su disposición a aceptar la responsabilidad sin equívocos, mientras que otros mostraron señales que podrían indicar respeto por la responsabilidad directa. Sin embargo, Alex continuó, su voz llevaba el tipo de convicción que provenía de alguien que había hecho las paces con decisiones difíciles. Y me gustaría explicar las circunstancias que llevaron a esas acciones, no como excusas, sino como contexto para comprender por qué un oficial militar humano tomó decisiones que resultaron en tragedia para todos los involucrados, pero los oídos de la reina Lilith se animaron con interés, y las formaciones de cristales vivientes en toda la sala del trono comenzó a mostrar patrones de luz que reflejaban no solo el estado emocional de Alex, sino la creciente atención del tribunal reunido. Hable, capitán. El tribunal escuchará su perspectiva sobre los eventos en la estación Kepler. Alex tomó un aliento que sabía a atmósfera reciclada y luz de estrellas lejanas, preparándose para explicar lo imposible elección que lo había llevado ante un trono alienígena con grilletes electromagnéticos. 3 días antes del compromiso, recibimos una señal de socorro de barcos de evacuación civil que huían de los conflictos fronterizos de Cromulan. Familias, niños, ancianos que nunca habían portado armas, personas cuyo único crimen estaba siendo atrapado entre fuerzas políticas más grandes que no podían controlar. La reacción del tribunal fue inmediata y compleja. Los representantes de Cromulan cambiaron a posturas defensivas, mientras que las especies conocidas por sus principios humanitarios mostraron signos de aumento de atención. La expresión de la reina Lilith permaneció cuidadosamente neutral, pero Alex atrapó algo en sus ojos azul plateado que podría haber sido comprensivo. Según nuestra inteligencia sesiones informativas, continuó Alex, los barcos de evacuación viajaban a través del espacio neutral bajo refugiados establecidos protocolos de protección. Cuando detectamos embarcaciones seirianas acercándose a su posición, nuestra suposición inicial fue que sus fuerzas estaban proporcionando asistencia de escolta. Una onda de lo que podría haber sido sorpresa pasó por Seirian delegación. Mientras las orejas de la reina Lilith se crispaban en lo que Alex estaba aprendiendo a reconocer como un signo de complejo procesamiento de la información, las implicaciones políticas de su declaración se estaban volviendo claras. Ya sea humano, la inteligencia se había equivocado acerca de las intenciones seirianas o había habido una ruptura en la comunicación que condujo a conflictos innecesarios. Cuando sus embarcaciones comenzó a apuntar a los barcos civiles, dijo Alex, con su voz cargada de convicción y el peso de los recuerdos difíciles. Me enfrenté a una elección que ningún oficial militar debería tener que hacer. Permitir que seres inocentes mueran manteniendo la neutralidad política o intervenir para proteger vidas civiles mientras corres el riesgo de que la reina Lilith mantuviera su posición en el trono de la eterna luz de las estrellas. Ella, ojos azules plateados rastreando las diversas discusiones mientras su empatía mejoraba las habilidades, procesaron las complejas corrientes subyacentes emocionales que fluían a través de la corte reunida. El cristal viviente, las formaciones en toda la sala del trono pulsaban con patrones que reflejaban el estado emocional colectivo. Curiosidad mezclado con confusión, respeto enredado con preocupación política y algo ese podría haber sido el comienzo de la comprensión. El humano afirma que sus fuerzas estaban protegiendo a civiles barcos de evacuación, anunció el analista cultural Cromulan. Su cristalino estructura cambiando a patrones que sugerían indignación diplomática. Sin embargo, nuestros registros indican que no hay refugiados. El convoy estaba programado a través de ese sector durante el periodo de tiempo en cuestión. Alex sintió que se le caía el estómago a medida que se aclaraban las implicaciones políticas de la declaración. O la inteligencia humana había estado catastróficamente equivocado sobre los barcos civiles, o alguien había proporcionado deliberadamente información falsa para crear la situación de conflicto exacta en la que todos habían tropezado. En realidad, intervino una voz de la delegación de Vortan, cuyos 6 brazos señalaron hacia pantallas holográficas que materializado alrededor de la sala del trono. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo lo hicieron detectar un convoy de embarcaciones no militares en ese sector. Los barcos eran transmitir códigos estándar de identificación de refugiados y solicitar un paso seguro a través del espacio neutral. Ellas pantallas holográficas mostraban lecturas de sensores de la estación Battle of Kepler, pero desde perspectivas que Alex tenía nunca antes visto. Múltiples sistemas de monitoreo alienígenas habían registrado el compromiso, creando una imagen completa de los eventos que reveló complejidades de las que no había sido consciente durante la lucha real. Fascinante, murmuró la reina Lilith, sus oídos temblando mientras estudiaba los flujos de datos que flotaban en el espacio alrededor de su trono. Capitán Morrison, ¿eras tú? ¿Sabe que los barcos civiles que protegió transportaban refugiados de los conflictos fronterizos de Cromulan?
No, Su Majestad, Alex respondió honestamente. Nuestras sesiones informativas de inteligencia indicaron barcos de evacuación civil, pero no se nos informó sobre la naturaleza específica de la situación de los refugiados o sus implicaciones políticas. Las estructuras cristalinas de la delegación Cromulan se oscurecieron a nube de tormentapatrones que sugerían un serio disgusto. Los conflictos fronterizos fueron asuntos internos. La asistencia de refugiados por parte de potencias externas constituye interferencia en políticas internas soberanas. A menos que, dijo la reina Lilith en voz baja, su voz llevando el tipo de autoridad que hizo que todos en la sala del trono prestaran atención. Esos refugiados huían persecución que violó los principios fundamentales de los derechos sensibles reconocidos por todas las coaliciones especies. Alex se dio cuenta de que estaba presenciando algo más significativo que su juicio individual. El debate político se había ampliado para abarcar cuestiones más amplias sobre los derechos de los refugiados, intervención humanitaria, y las complejas relaciones entre especies que compartían este sector de la galaxia. A representante del consorcio médico Centauri, cuyas túnicas sueltas ocultaban cualquier forma física que se encontrara debajo, se dirigió al trono con una voz como de lluvia suave. El médico, los registros de los barcos de refugiados indican seres que sufren exposición a armas de energía dirigida, químicos, alteración atmosférica y privación nutricional sistemática. Estos patrones son consistentes con campañas organizadas de persecución. La revelación envió otra ola de complejos problemas emocionales, resonancia a través de la corte reunida. Las formaciones cristalinas vivientes comenzaron a mostrar patrones que Alex mejoró. La conciencia situacional reconocida como indignación moral mezclada con preocupación política mientras varias especies procesaban las implicaciones de la persecución sistemática que ocurre dentro del espacio de la coalición. Entonces, déjame entender la situación, dijo Alex, su voz atravesando la sala del trono. A pesar de los grilletes electromagnéticos que comenzaban a sentirse menos como restricciones y más como accesorios simbólicos, las fuerzas humanas se encontraron con barcos de refugiados que huían de la persecución. Mi tripulación interpretó movimientos de naves zefirianas como amenazas potenciales para la vida civil, y nos comprometimos con sus fuerzas para proteger a los seres que creían que estaban en peligro inmediato. Mientras nuestras fuerzas, la reina Lilith continuaba, sus habilidades empáticas aparentemente le permitían seguir su razonamiento. Estaban respondiendo a informes de militares buques que operaban en espacio neutral y tomaban posiciones defensivas que su tripulación interpretado como una intención agresiva hacia objetivos civiles. Una interrupción de la comunicación observó la asesor militar de Boran. Sus múltiples brazos gesticulando en patrones que análisis profesional sugerido combinado con inteligencia incompleta en todos lados que resultan en bajas innecesarias y complicaciones políticas. Eso podría haberse evitado mediante un mejor intercambio de información. Alex sintió que algo cambiaba en la atmósfera de la sala del trono. No solo los patrones de resonancia emocional mostrados por las formaciones cristalinas vivientes, sino la naturaleza fundamental de la discusión en sí. Lo que había comenzado como su juicio por crímenes de guerra estaba evolucionando hacia un examen más amplio de las fallas sistémicas que habían llevado a la estación Kepler incidente. Su Majestad, dijo Alex, dirigiéndose directamente a la reina Li mientras. Mantener el tono respetuoso apropiado para hablar con alguien que podría ordenar su ejecución con un gesto. Si se me permite hablar con franqueza sobre las implicaciones más amplias de esta situación, las orejas de la reina Lilith se animaron con interés, y sus ojos azul plateados se enfocaron en él con una especie de atención que sugería que estaba viendo no solo a un prisionero, sino a una fuente potencial de valiosa perspectiva. Habla libremente, capitán. Este tribunal valora la honestidad por encima de la cautela diplomática. El verdadero problema no es la toma de decisiones emocionales humanas o las fuerzas armadas aéreas protocolos, dijo Alex. Su voz llevaba la convicción de alguien que había tenido 3 días en cautiverio para pensar en el panorama general. El problema es que todos operamos en la misma región del espacio sin redes de comunicación adecuadas o sistemas de inteligencia compartidos. Estamos tomando decisiones críticas basadas en información incompleta y suposiciones culturales que no se traducen en barreras de especies. La sala del trono cayó en un silencio contemplativo mientras 47 especies diferentes simultáneamente consideró las implicaciones de su observación. Las pantallas holográficas siguen flotando alrededor del trono de la reina Lilith mostró datos tácticos del compromiso de la estación Kepler, pero Alex les estaba pidiendo que ver más allá de la situación militar inmediata a los problemas estructurales subyacentes que habían provocado el conflicto inevitable. Está sugiriendo, dijo la reina Lilith lentamente, su empatía habilidades, aparentemente detectando algo en su resonancia emocional que justificaba una cuidadosa consideración. Que la solución para prevenir futuros incidentes como la estación Kepler no radica en castigar a actores individuales, sino en abordar las fallas sistémicas de comunicación que crearon las condiciones para malentendidos. Exactamente, Su Majestad, respondió Alex, sintiendo que algo que podría haber sido esperanza comenzaba a acumularse en su pecho. La doctrina militar humana enfatiza el aprendizaje de los errores para evitar su repetición. La pregunta no es si yo tomó la decisión correcta en la estación Kepler, pero cómo podemos crear sistemas que aseguren que los futuros comandantes tengan mejor información y más opciones para resolver situaciones similares. Las implicaciones políticas de su sugerencia fueron inmediatamente evidentes para todos en la sala del trono. En lugar de centrándose en el castigo por acciones pasadas, Alex proponía soluciones colaborativas para prevenir futuros conflictos, un enfoque que se alineó con los objetivos declarados del Imperio Seeriano de cooperación multiespecies y expansión pacífica. Interesante, murmuró el representante del Consorcio de Comercio de Andrómeda. Sus parches bioluminiscentes cambian a colores que sugirió un optimismo cauteloso. Una propuesta de mejora sistemática en lugar de justicia retributiva. Tal enfoque podría beneficiar a todas las especies que operan en suponiendo que el espacio en disputa agregó al analista de Cromulan con cristalinos típicos pesimismo, que se puede confiar en la toma de decisiones emocionales humanas para implementar tales sistemas sin introduciendo variables desestabilizadoras. Pero Alex sintió su paciencia con Cromulan suposiciones sobre la naturaleza humana alcanzando sus límites operativos.
Embajador, con el debido respeto a su especie, enfoque lógico para la resolución de problemas. Emociones no son errores en la toma de decisiones humanas. Son características. La misma emoción, el compromiso que me hizo proteger esos barcos de refugiados, también hace que los humanos estén dispuestos a sacrificarse por principios más grandes que el interés propio inmediato. Que la expresión de la reina Lielit cambió a algo que parecía notablemente aprobación. Mientras que los cristales vivientes se formaban en toda la sala del trono, comenzó a mostrar patrones que sugerían un creciente consenso entre los reunidos corte. El capitán Morrison habla de sacrificio por principios. Quizás la corte se beneficiaría de la comprensión que principios impulsaron sus acciones en la estación Kepler. Alex miró a la reina Lile, luego alrededor de los representantes reunidos de 17 especies diferentes, dándose cuenta de que su respuesta daría forma no solo a su destino personal, sino potencialmente a la relación futura entre la humanidad y cada civilización representada en este tribunal cósmico. El electromagnético, los grilletes zumbaban con energía apenas contenida, pero de alguna manera se sentían menos restrictivos que el peso de hablar, para toda su especie. Su Majestad, comenzó, su voz transportando claramente a través de la acústica perfecta de la sala del trono. El principio que impulsó mis acciones en la estación Kepler. Es simple, aunque sus implicaciones sean complejas. Todo ser sensible tiene el derecho a existir, a elegir su propio camino y a buscar seguridad cuando su supervivencia se vea amenazada. Los vivos formaciones de cristal por toda la sala del trono pulsaban con patrones que reflejaban no solo la convicción de Alex, sino la resonancia emocional de 47 especies diferentes, procesando sus palabras a través de sus propios marcos culturales. Algunos mostraron aprobación, otros escepticismo, mientras que unos pocos mostraron lo que podría haber sido sorpresa por la franqueza de su posición moral. Cuando vi barcos civiles bajo amenaza, Alex continuó, su mirada moviéndose de la reina Lielit a la corte reunida, no calculé relaciones comerciales, consecuencias políticas o ventajas estratégicas. Y vi seres que necesitaban protección, y tuve la capacidad de brindársela. Todo lo demás pasó a ser secundario a esa responsabilidad fundamental. La reina Lile se levantó del trono de la eterna luz de las estrellas con gracia fluida. Su movimiento haciendo que el cristal viviente vibre con nuevos patrones de luz, mientras que su Poirot Blue permaneció enfocado en Alex con una atención inquebrantable. El gesto enviado ondas de sorpresa recorrieron la corte reunida. El protocolo exigía que los prisioneros permanecieran sentados mientras el trono permaneció ocupada, pero Queens aparentemente tenía la autoridad para reescribir el protocolo en tiempo real. El capitán Morrison, dijo, acercándose a él a pesar de la preocupación, murmullos de sus guardias. Hablas de la responsabilidad de proteger a seres que nunca has conocido, de una especie que nunca has conocido, encontrado en una situación política que no entendiste completamente. ¿Lo que te dio la autoridad para tomar tales decisiones? Alex encontró su mirada sin inmutarse, incluso cuando los grilletes electromagnéticos respondieron a su proximidad atenuando sus campos de contención. Aparentemente, los sistemas de seguridad del palacio reconocieron la autoridad de la reina para tomar decisiones. Eso trascendió los procedimientos normales. Nadie me dio esa autoridad, Su Majestad, dijo en voz baja. Lo tomé porque alguien tenía que hacerlo. Porque en ese momento, la elección era entre la acción y la inacción, entre la intervención y abandono, y no podría vivir conmigo mismo si eligiera el abandono. La sala del trono cayó en absoluto silencio, excepto por el zumbido distante de los procesadores atmosféricos y los sutiles armónicos creados por varias especies patrones de respiración. La reina Lilith se detuvo justo fuera del alcance de la correa del grillete de Alex, lo suficientemente cerca como para que sus habilidades empáticas podían sentir todos los matices de su estado emocional, mientras que ella, orejas alargadas, rastreaban los sutiles sonidos de los latidos de su corazón y los patrones respiratorios. Tomaste autoridad sobre tú mismo, dijo. Su voz tenía una complejidad de tono que sugería que ella estaba procesando múltiples capas de significado para proteger a seres que no podían protegerse a sí mismos, sabiendo que las acciones probablemente resultarían en su muerte o captura. Sí, Majestad, sin calcular beneficio personal o ventaja estratégica. Sí, Su Majestad, porque creyó era lo correcto, independientemente de las consecuencias. Pero Alex sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. No solo los campos electromagnéticos de sus grilletes, sino algo más fundamental, como el momento en que una ecuación compleja finalmente se resuelve en elegante simplicidad. Sí, Su Majestad. A veces, la acción correcta no requiere autorización. Simplemente requiere coraje. Las habilidades empáticas de la reina Lielit aparentemente estaban detectando algo en las emociones de Alex, resonancia que trascendió las meras palabras. Porque su expresión cambió de consideración judicial a algo que parecía notablemente un reconocimiento. Ellas, formaciones cristalinas vivientes en toda la sala del trono, comenzaron a mostrar patrones de cálida luz dorada y plateada, que refleja un estado emocional que los reunidos la corte rara vez había sido testigo de su gobernante normalmente compuesto. En Zefiriano Cultura, dijo, su voz se transmitía claramente a través del vasto espacio. Tenemos un concepto llamado Velamer, el momento en que la convicción moral individual reemplaza la autoridad institucional para la protección de quienes no pueden protegerse a sí mismos. Se considera ella forma más elevada de acción ética, trascendiendo las especies, la política y la seguridad personal. La revelación enviada, oleadas de sorpresa recorrieron la corte reunida. Varias especies mostraron signos de lo que podría haber sido una conmoción al escuchar a su reina invocar un concepto cultural tan fundamental en referencia a un ser humano prisionero, mientras que otros mostraron expresiones que podrían indicar una creciente comprensión de las implicaciones. Capitán Morrison, continuó la reina Larit, sus ojos azules plateados nunca abandonando su rostro. Hiciste una demostración de Velamer en la estación Kepler. Tu lugar, el bienestar de seres inocentes por encima de tu propia supervivencia, por encima del protocolo militar, por encima de la conveniencia política. Este no es un crimen que deba castigarse. Es una virtud que hay que honrar. Alex sintió los grilletes electromagnéticos comenzaron a apagarse cuando la reina Lielit se acercó el último metro de su campo de contención.
Las restricciones de energía que lo habían retenido durante 3 días se disolvieron como niebla matutina, dejándolo libre para moverse por primera vez desde su captura. Su Majestad dijo, frotando sus muñecas donde los grilletes habían dejado patrones de quemaduras electromagnéticas. No lo entiendo. ¿Estás diciendo que soy libre de vete? Estoy diciendo, respondió la reina Larry, que su voz tenía el tipo de autoridad. Eso podría remodelar la política interestelar con una sola declaración, que el Imperio Sefiriano reconozca formalmente el capitán Alexander Moesen como un individuo que actuó con honor en defensa de la vida inocente. En lugar de... Si te enfrentas al castigo por crímenes de guerra, serás el primer embajador oficial de la humanidad en nuestra corte. Lo político. La explosión que siguió a su anuncio fue inmediata y espectacular. Representantes de múltiples especies comenzaron discusiones simultáneas en lenguajes que producían de todo, desde patrones geométricos visibles hasta controlados perturbaciones atmosféricas. Las estructuras cristalinas de la delegación cromulana cambió a patrones que sugerían una profunda preocupación diplomática. Mientras que el Consorcio de Comercio de Andrómeda representante recorrió los colores que indicaban un rápido recálculo de alianzas políticas. Su Majestad, protestó el analista cultural cromulano, su voz creando patrones de escarcha en el aire a su alrededor. Esta decisión establece peligrosos precedentes para la intervención militar en el espacio neutral. ¿Cómo podemos mantener relaciones interespecies estables si los comandantes individuales están autorizados a anular los protocolos diplomáticos en función de la evaluación emocional de situaciones morales? La reina Lilith se volvió para dirigirse a la corte reunida. Su presencia al mando atención de 47 especies diferentes a pesar del caos político que había creado su anuncio. Embajador Kate Barr plantea importantes preocupaciones sobre los precedentes y el protocolo. Sin embargo, el incidente de la estación Kepler reveló fallas sistemáticas en nuestras redes de comunicación, intercambio de inteligencia y procedimientos de respuesta a crisis que hicieron inevitables resultados trágicos. Hizo un gesto hacia las pantallas holográficas que aún flotaban alrededor de la sala del trono, mostrando datos tácticos del compromiso que los había unido a todos. Las acciones del capitán Morrison, aunque técnicamente violó los acuerdos de neutralidad, resultó en la protección exitosa de los refugiados, poblaciones que huyen de la persecución. La pregunta que debemos hacernos es si nuestros sistemas existentes están diseñados para evitar dicha protección cuando sea necesario. Alex se encontró a sí mismo de pie sin grilletes en el centro de una sala del trono donde se debatía el futuro de las relaciones entre especies por seres cuya civilización abarca milenios. La naturaleza surrealista de su situación desde la ejecución frente a la prisión hasta el nombramiento de embajador en el lapso de una sola conversación era casi demasiado para procesarla. Su Majestad, dijo, su llevar la voz a pesar de las discusiones políticas en curso. Si voy a servir como embajadora de la humanidad, necesito comprender todo el alcance de lo que eso significa. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? Las orejas de la reina Larry se animaron hacia adelante con lo que Alex estaba aprendiendo a reconocer como satisfacción con una pregunta acertada. Establecerás relaciones formales, protocolos de comunicación entre fuerzas humanas y cefirias operando en espacio disputado. Ayudarás a diseñar sistemas de intercambio de inteligencia que eviten futuros malentendidos como estación Kepler. Lo más importante es que servirás como prueba de que los humanos y los Sefer pueden trabajar juntos para beneficio mutuo en lugar de conflictos inevitables. La atención de la corte reunida se centró en Alex mientras esperaban su respuesta a una oferta que podría remodelar el panorama político de todo este sector. Las formaciones cristalinas vivientes pulsaban con patrones que reflejaban el estado emocional colectivo, anticipación mezclada con incertidumbre, esperanza atemperada por realismo político y la compleja resonancia de 47 especies diferentes. Ver cómo se desarrolla la historia en tiempo real. Su Majestad, dijo Alex, enderezándose. A plena atención militar a pesar de la ausencia de restricciones. Acepto el cargo de embajador con una condición. Las cejas de la reina Lilith se alzaron en lo que podría haber sido una diversión para un prisionero recientemente liberado, intentando negociar los términos con un gobernante imperial. Indique su condición, capitán. El sargento Torres y el resto de mi tripulación son liberados y se les permite regresar al espacio humano con indultos completos. Ellos siguieron mis órdenes en la estación Kepler, y no deberían enfrentar consecuencias por mis decisiones. La solicitud creó otra ola de discusión entre los representantes reunidos, aunque esta vez el tono parecía más positivo. Especies que valoraban la lealtad y la responsabilidad por los subordinados aparentemente aprobaban a los líderes que protegían a su gente incluso cuando negociaban desde posiciones de debilidad. De acuerdo, dijo la reina Lilith sin dudarlo. Tu tripulación estará regresaron al espacio humano con total inmunidad diplomática y reconocimiento oficial de su servicio en proteger a los refugiados civiles. También llevarán comunicaciones formales de esta corte al liderazgo humano, estableciendo el marco para nuestra nueva alianza. Alex sintió algo que podría el alivio se mezcló con una profunda gratitud que lo inundó al darse cuenta de que su tripulación, las personas que habían lo siguió a una situación imposible y pagó el precio de sus convicciones morales, volvería a casa como héroes en lugar de prisioneros. El peso de la responsabilidad de su destino, que lo había presionado desde su captura, finalmente comenzó a levantar. Entonces acepto formalmente la posición de embajador en el Imperio Seiriano, dijo. Y me comprometí a trabajar hacia un futuro en el que ningún comandante tenga que elegir entre proteger vidas inocentes y mantener la estabilidad política. Pero la reina Lilith se adelantó y colocó su mano sobre su hombro. Su toque de alguna manera transmitía tanto la bienvenida como la enorme responsabilidad que estaba aceptando. Bienvenido a la corte seiriana, embajador Morrison. Que todo el servicio aquí demuestra que el entendimiento entre especies no solo es posible sino que inevitable. Cuando concluyeron las ceremonias formales y la corte reunida comenzó el complejo proceso de adaptación a una nueva realidad política, Alex se encontró parado desatado en una sala del trono alienígena. Ya no es un prisionero, sino un puente entre mundos, con la reina más sorprendente que jamás había encontrado extendiendo su mano en asociación hacia un futuro ninguno de los dos de su especie habían imaginado posible.